Muy buen día, chicos. Hoy entonces vamos a aprender otra parte de lo que es vectores. Vamos a entonces a ver lo que es un vector unitario para que puedan hacer el ejercicio que tienen en el blog. ¿Listo? Recordamos entonces que nosotros tenemos un plano cartesiano donde tenemos el eje X, el eje Y, y saben, chicos, que nosotros vemos en 3 dimensiones. Entonces aquí tengo un plano en 3 dimensiones donde está el eje X, el eje Y y el eje Z. En esta parte de vectores entonces vamos a ver otra notación y de ahora en adelante vamos a encontrar vectores o a ese eje X le vamos a dar una relación o una analogía, y a toda hora que veamos el eje X vamos a tener entonces una componente en Y. Cuando veamos el eje Y vamos a tener una componente en J. Le vamos a hacer un gorrito así para decir que son vectores. Si tuviéramos entonces el plano en 3 dimensiones, entonces la X sería Y, la Y sería J y la Z sería el vector K. ¿Listo? Si tenemos este plano cartesiano, saben entonces que el eje X positivo sería Y y el eje X negativo sería ¿quién? Menos Y. Lo mismo en el eje vertical. Tengo el eje Y positivo J y abajo sería el eje Y pero negativo J. ¿Listo? Aquí entonces tengo un plano cartesiano. Voy a poner acá, entonces este sería, acuérdense que ya no sería el eje X, sino el eje ¿qué? Y ese sería J. Y vamos entonces a ubicar estos vectores. Miren el primero cómo dice. Entonces el primero dice, el vector A tiene componente 2i, 3j. Me vengo al inicio de mi plano cartesiano, que sería entonces acá. ¿Listo? Y dice 2i, 3j. Como dice 2i positivo, cuento 1, 2. Aquí sería entonces ese primer componente que sería un 2. Le voy a hacer una ceñita. Pero luego dice 2i, 3j. ¿Qué creen? ¿Para arriba o para abajo? Como es 3j positivo, a partir de este 2, entonces voy a contar 1, 2, 3. Ahí hago el punto entonces, que sería 2i, 3j. Cojo la regla y de ese vector, de ese puntico al origen, sería mi vector A. ¿Cuál vector A? 2i, 3j. ¿Listo? Vamos a ubicar el vector B. Entonces miren que el vector B dice menos 3i, 4j. Lo mismo, voy a empezar de mi punto de inicio del plano cartesiano. Menos 3i. Nos acordamos que la i viene siendo ¿quién? El horizontal, entonces ya no voy para la derecha. Como hay un menos, voy ¿para dónde? Para la izquierda. ¿Cuántos? Menos 3. 1, 2 y 3. Ahí pongo el dedito o hago una ceñita. Pero no se me queda solo ahí. Dice menos 3i, 4j. Lo mismo que en el anterior. Ese 4j me dice entonces si es el eje Y, pero como es positivo, hacia arriba. Entonces va a contar 1, 2, 3, 4, que sería este 4. ¿Y de dónde a dónde va ese vector? Entonces ese vector va, voy a hacerlo aquí con colorcito, desde el origen y este sería el vector B. ¿Quién es B? Menos 3i, 4j. Voy entonces a poner acá, este sería B. Voy para C, lo leo, ¿qué dice? 4i, no aparece el componente en J, o sea, no aparece el componente ¿qué? Vertical. Conclusión, el vector C nada más es 4. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha porque es positivo, entonces 4. Voy a contar 1, 2, 3, 4. Ahí hago entonces un puntico porque ya no me voy a mover más. Y ahí, niños, hago mi vector. Entonces ese vector sería nada más dentro del mismo entonces eje X
y acuérdense que siempre le ponemos la flechita y ese sería entonces el vector C. Listo. ¿Qué me faltaría? Muy bien, vamos entonces a mirar acá, dice vector D, 5i menos 2j. Listo, ¿qué significa entonces ese 5i? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Y ese 2 hacia dónde? Hacia abajo. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y aquí 1, 2, 1, 2, o sea que este me quedaría, aquí hago el puntico y aquí trazo el vector, perdón, y ese sería el vector D. ¿Listo? Entonces aquí aprendimos entonces hasta el momento cómo son los vectores en otra notación. ¿Listo? Bueno, en este plano cartesiano vamos entonces a hacer un ejercicio. Dicen sean los vectores A, menos 3i más 2j, sea el vector B, 5i más 4j. Pero vamos no a ponerlos como en el anterior, que era vectores solos, unitarios, partiendo del punto del plano cartesiano, sino que vamos a hacer la suma. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer A más B. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es, numéricamente, vamos a escribir el vector A. El vector A, si lo ven acá, es menos 3i más 2j. Y le vamos a sumar el vector B. Y el vector B dice ¿cómo? 5i más 4j. 5i más 4j. Lo vamos a sumar. ¿Listo? En este caso empezamos por las componentes en j. Tengo 2 positivo, 4 positivo, que me da 6 positivo. 2 más 4, 6. Y en este caso tengo menos 3 en i más 5i. Acuérdense que si no tiene el más, de todas maneras es porque es positivo. Menos 3i más 5i, ¿cómo me queda? Me da 2i. Acuérdense que negativo positivo gana el más grande, en este caso el más grande es 5 y le gana por 2, queda positivo. Conclusión, el vector A más B tiene entonces estos componentes, 2i más 6j. Listo, lo vamos entonces a ver acá. Vamos a ubicar el primero que dice menos 3i más 2j. ¿Para dónde me voy? Como el primero es menos 3i, para la izquierda, ¿cuántos? Menos 3. Y después de esos menos 3, ¿qué voy a hacer con este 2? Menos 3, o sea, 3 para la izquierda, 2 para arriba. Entonces, 3 para la izquierda, 2 para arriba. Aquí ya tengo entonces un puntico. Tengo 1, 2, 3 para la izquierda y a partir de ahí 1 y 2 para arriba. Ahí hago entonces mi vector, que sería A. Listo, ese sería el vector A. Pero como tengo que hacer una suma, por aquí me están diciendo que haga ¿quién? A más B, entonces ahí mismo donde dejé a A, ¿se acuerdan de la suma de vectores por triangulación? Ahí mismo donde dejé a partir de aquí empiezo a contar B. ¿Quién es B? 5i más 4j. Ojo, a partir de acá cuento 5 para la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego, ¿qué dice? 4 ¿hacia dónde? Hacia arriba. 1, 2, 3, 4. 5 hacia la derecha. Pueden hacer ustedes montañitas en su cuaderno, así 1, 2, 3, 4, 5. Y para arriba 4. 1, 2, 3, 4. Ahí donde terminó ese último recorrido, voy a hacer mi vector. Y ese sería el vector ¿qué? Si este era A, ese es el vector B. Y se acuerdan que hacíamos entonces después de tener dos vectores, ya tengo A más B, B que empieza donde terminó A, voy a unir. ¿De dónde van a unir? Desde donde salimos a donde finalizamos. En este caso, desde acá
hasta aquí. 1. ¿Y dónde es que vamos a hacer la flechita de la suma? Acuérdense que siempre la hacemos donde terminó el recorrido. Empecé en A, hice B, entonces ¿cuál fue toda la suma? Listo, desde donde salí a donde llegué. Y a ese lo vamos a llamar ¿quién? A más B. Para mirar que nuestro ejercicio está bien hecho, miren entonces, ¿se acuerdan la suma que habíamos escrito acá? Dice 2i más 6, que es A más B, miren este rojito, ¿dónde terminó? Si vemos que termina acá, me vuelvo hacia acá y esto significa que 2 en I y 6 en J, que sería chuleado y chuleado porque mi ejercicio está bien. Y esa sería entonces la suma de ¿quién? De A más B. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Son los mismos vectores, A vale menos 3i más 2j y B vale 5i más 4j. Lo que vamos a hacer entonces es el ejercicio menos 2a menos b. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer a este ladito. Como me dicen niños, menos 2a, voy entonces a escribir acá el mismo a. A me vale menos 3i más 2j. Pero el que necesito para el ejercicio es ¿quién? Menos 2a. O sea que a este ladito lo voy a hacer. ¿Quién es menos 2a? Ahí debajito. Multiplico este 2, que es un escalar, por el vector, por cada uno de los componentes. Menos por menos, más. 2 por 3, 6i, menos, menos por más menos, y 2 por 2, 4. Conclusión, el vector menos 2a viene siendo 6i menos 4j. Voy para el que sigue. El que sigue, ¿quién dice? Menos b. Pero yo aquí tengo es ¿quién? A la b. Entonces voy a escribir acá. La b normalita sería 5i más 4j. 5i más 4j. Pero como dice menos b, le voy a cambiar de signo, voy a multiplicar a cada uno de los componentes del vector por este menos. Menos 5i, porque menos por más menos, y menos por más menos, menos 4i. ¿Listo? Como lo que tengo que hacer es este vector, menos 2a menos b, lo voy a hacer entonces acá. Este es menos 2a y este es menos b. Los voy a escribir uno debajo del otro. 6i menos 4j, que es este, menos 2a, y debajito, menos 5i menos 4j. Hago la rayita y sumo. Menos 4, ¿qué me da? Menos 8j. Y 6 menos 5 me da positivo 1i. Listo, o sea que el vector menos 2a menos b viene siendo este. Este es menos 2a menos b. Ahora lo vamos a graficar entonces, a ver cómo nos queda ese vector. Empecemos con el primero que chulié. Menos 2a, que es 6i menos 4j. Acuérdense, niños, que ese 6i es positivo, o sea que empiezo desde acá hacia allá 6 y luego dice 4 hacia dónde, hacia abajo. Ustedes hacen montañitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, llego a este 6 y para abajo 4, 1, 2, 3, 4. Me queda entonces acá el primer vector, hago el vectorcito, me salió un poquitico, ustedes lo hacen bien. Este sería ¿quién? Menos 2a, listo. Y ahí donde terminó ese 2a, voy a pegar el que sigue. Menos 5 menos 4. ¿Qué significa? 5 para la izquierda, 4 hacia abajo. Con otro color, ustedes en la casa de juiciosos, entonces me quedaría de la siguiente forma. Cuentan 1, perdón, no sirvió este. 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda y 4 hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Aquí hago el puntico y ese es el vector que me hacía falta.
Y ahí, acuérdense que hago la flechita, que es el vector. Este es menos 2a, y ese sería ¿quién? Menos b. Y acuérdense que de dónde a dónde es que vamos a hacer el final o la suma de los vectores, desde donde salí hasta donde llegué. Muy bien, y ese sería entonces el vector final. Y este rojito sería, por acá, voy a hacerlo bien, menos 2a menos b. ¿Cómo sé si está bien la respuesta? Entonces voy a mirar acá. Miro y este punto, que es donde me quedó, debe coincidir con esta respuesta. Voy a mirar acá. 1 en i positivo menos 8 en j. Miren acá. Si yo me hago una rayita desde acá, este vector rojo terminó ¿dónde? En 1 en i y 8 en j. Y es entonces el vector menos 2a menos b, y ya están listos para hacer el de ustedes. ¿Listo, jóvenes?